Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre otra perspectiva teórica del desarrollo. Soy la doctora Wendy Mesa, R4 de Psiquiatría del Niño y Adolescente del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Entonces, como ya vimos en la anterior clase, es importante recordar que hay muchas perspectivas teóricas del desarrollo. Dentro de ellas, pues vamos a recordar como que 5 perspectivas. Y estas teorías pues se enmarcan en estas y subrayan distintos procesos del desarrollo. Vamos a ver, por ejemplo, la perspectiva evolutiva. Bueno, ya la vimos, que es la teoría de apego de Bowlby. Luego también vimos las teorías psicodinámicas en la clase pasada sobre la teoría psicosexual de Freud, la teoría psicosocial de Erikson, Bion, Winnicott, que de alguna manera nos decía, por ejemplo, Freud que la conducta era controlada por poderosos impulsos inconscientes y Erikson nos decía que la sociedad influye mucho en la formación de nuestra personalidad y se da por la sucesión de diversas crisis. Pues ahora vamos a ver otras perspectivas, como la cognitiva y la contextual. La cognitiva nos habla sobre las etapas cognitivas de Piaget. Luego también vamos a hablar sobre teorías de procesamiento de información. Así también sobre Vygotsky, que nos habla sobre una teoría sociocultural, y la parte de la perspectiva contextual, que nos habla pues acá de Bronfenbrenner. Entonces vamos a empezar. Primero que todo, la teoría de las etapas cognitivas de Piaget fueron muy importantes. ¿Y esto por qué? Porque sus estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño han ejercido una influencia trascendental tanto en el campo de la psicología como la educación. Él pues fue epistemólogo, psicólogo, biólogo, que estuvo pues presente entre 1896 y 1980. Entonces, ¿qué nos dicen las teorías cognitivas de Piaget? Bueno, acá tenemos una foto de Piaget en donde veía algo interesante, ¿no? Y empezaba a preguntarse, ¿por qué los pequeños respondían a las preguntas de la manera en que lo hacían? Entonces, para estudiar el desarrollo cognitivo de los niños, Jean Piaget los observaba y hablaba con ellos en muchos contextos, haciéndoles preguntas para averiguar cómo opera su mente. Y se dio cuenta de algo interesante, que los niños de la misma edad cometían similares errores de lógica. Por lo tanto, dio lugar a lo que se conoce como teoría general del desarrollo. Esta teoría, pues, es precursora de la revolución cognitiva, que nos habla sobre procesos mentales. Y se dice que el desarrollo del conocimiento es producto del esfuerzo de los niños por entender y actuar en su mundo. Entonces, ahora vamos a hablar de un término que es la cognición. La cognición, pues, son los procesos internos de la mente que conducen al conocimiento. Y algunos de estos procesos pues van a ser la memoria, la simbolización, la categorización, la solución de problemas, las fantasías e incluso pues los sueños. Entonces, se dice que se puede lograr este desarrollo cognitivo a través de 3 procesos. Y esto pues también se debe a la capacidad innata del ser humano a adaptarse al ambiente. Así pues, estos 3 procesos van a ser organización, adaptación y equilibración. Es importante recordar algunas palabras claves sobre cada uno de estos. Cuando hablamos de organización, tenemos que hablar de esquemas. Cuando hablamos de adaptación, nos recordamos de otras 2 palabras que empiezan con A, que es asimilación y acomodación. Y por último, la equilibración, tenemos pues que recordar ahí la lucha. ¿La lucha para qué? Para lograr un balance. Entonces, vamos a hablar del primer proceso de desarrollo cognitivo, que es la organización. Entonces, la organización nos invita a crear categorías según características en común. Entonces, es así que, por ejemplo, un niño ve, ¿no?, unos seres vivos interesantes y dice, ay, miren, tiene cola, tiene 4 patas, son altos, relinchan, corren. Ah, esta es la categoría caballo, ¿no? Entonces, las personas van a crear estructuras cognitivas cada vez más complejas y estas, pues al ser cada vez más complejas, se llaman esquemas. Entonces, acá tenemos pues el esquema caballo. Es la manera como organiza la información sobre el mundo. Así también es importante recordar acá que mientras más información nosotros adquirimos, los esquemas se vuelven más complejos. Y es así que el esquema se vuelve más complejo a medida que el niño reacciona a y actúa sobre un espectro más amplio de estímulos del entorno. Luego tenemos el segundo proceso, que dijimos que se llama adaptación, en donde debíamos recordar 2 palabras con A, la asimilación y la acomodación. Esta pues es la manera en cómo los niños manejan nueva información en base a lo que ya saben. Entonces, por ejemplo, vamos a tener pues el esquema que teníamos hace un momento del caballo.
Entonces, el niño va al zoológico y dice, bueno, ¿no? ¿Qué es eso? Dice. Ah, también es un ser vivo que es alto, tiene 4 patas, tiene pelaje, debe ser un caballo. Y de alguna manera, pues, toma esa nueva información e incorpora a su estructura cognitiva previa del caballo. Pero luego dice, "Ah, creo que no, no es un caballo". Entonces, pues, primero lo asimiló, ¿no? Como dijimos, a esa estructura cognitiva previa. Pero luego lo acomoda y dice, bien, creo que hay algo diferente. Si bien es cierto, ambos animales son altos, peludos y tienen 4 patas, tienen algunas diferencias, como por ejemplo su cola es larga en el caballo y la cola pues del camello es corta. Uno relincha y el otro no. Y aparte pues el otro tiene un bulto y este pues no. Entonces, de alguna forma, el niño acomoda, es decir, ajusta las estructuras cognitivas para que acepte una nueva información. Y así se forma un nuevo esquema. El esquema caballo y el esquema camello. Y así pues entramos a este tercer proceso, que es la equilibración, donde vamos a ver el cambio de la asimilación a la acomodación. Y acá pues vamos a ver que cuando el niño no puede manejar estas experiencias, pues hay un estado incómodo de desequilibración. Por lo tanto, a lo largo de la vida, la búsqueda de equilibración es el motor del crecimiento cognitivo y la formación de nuevos esquemas y estos que pueden ser más complejos. Bien, entonces ya hemos hablado sobre los procesos y ahora vamos a hablar sobre las fases del desarrollo cognitivo. En cuanto al desarrollo cognitivo, pues este consiste en una reorganización progresiva de los procesos mentales como resultado de la maduración biológica y la experiencia. Por eso, Jean Piaget pues, propuso una serie de etapas de desarrollo marcada por cambios cualitativos, que tienen diversas características. Primero que todo, que son invariables. Segundo, que son universales. Y esto porque, como le dijimos en un principio, ¿no? Veía a varios niños de un mismo grupo etario, incluso veía a sus hijos y los comparaba con otros, y que tenían reacciones similares a algunas preguntas. Pero también pues es importante recordar que hay factores hereditarios y ambientales que pueden modificar ¿qué? La velocidad con que cada niño supere cada etapa. Bien, entonces vamos a tener 4 fases básicamente. La fase sensitivo-motora, la fase preoperacional, luego como es preoperacional vendrían las operaciones luego concretas y por último las operaciones formales. Estas fases van a conducir a la capacidad de pensamiento de adulto. Cada fase pues va a dividirse según algún rango de edades, pero como podemos observar en la tabla, pues la fase primera, que es la sensitivo-motora, va del nacimiento hasta los 2 años. Pero obviamente pues un bebé de recién nacido es muy diferente a un niño de 2 años. Por lo tanto, es de que esta fase se subdivide en subetapas que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver primero la fase sensitivo-motora, que como dijimos es desde 0 a 2 años. Acá vamos a recordar un término muy importante que es el egocentrismo, en donde este pues impide al niño distinguir entre su perspectiva y la perspectiva de otras personas. Luego también vamos a recordar un término que lo vamos a ir mencionando más adelante, que son las reacciones circulares. Entonces, acá pues el uso de reacciones circulares implica tropezar con una nueva experiencia provocada por la actividad motora del niño. Por ejemplo, acá vemos un niño que la actividad motora pues sería gatear y mientras gatea va empujando su sonaja. ¿Y por qué se dice que es circular? Porque el niño intenta reproducir una y otra vez el acontecimiento. ¿Para qué? Para que cree y adapte sus primeros esquemas. El mayor logro de esta fase es la permanencia del objeto, en donde el niño comprende que un objeto sigue existiendo aun cuando no esté a la vista. Para ello, pues va a requerir ¿qué cosa? La capacidad de formar una representación mental. ¿Eso qué era? Era un esquema. Comprender que los objetos tienen una existencia independiente a su relación con ellos y también aprende a diferenciarse del mundo y es capaz de concebir una imagen mental de un objeto aunque no esté presente y visible. Entonces, como dijimos, debido a que hay una diferencia entre un recién nacido y un niño de 2 años, entonces Piaget creó pues estas subdivisiones. Entonces vamos a empezar a hablar sobre las subdivisiones. Primero que todo tenemos la subdivisión de esquema reflejo, que va a ir desde los 0 días, ¿no?
sea, desde recién nacido hasta los 2 meses. Acá, pues, el recién nacido va a usar conductas reflejas para responder de forma indiscriminada a cualquier estímulo exterior. Por ejemplo, acá vemos que le toca la mejilla, pues, ¿no? Al recién nacido. ¿Cómo va a responder? Va a responder haciendo uso de su reflejo de succión, buscando alcanzar el dedo con su boca, o también cuando vamos a ver en la siguiente parte del video, cuando entre en contacto la palma de la mano del adulto con la del niño, la va a cerrar haciendo uso de su reflejo de prensión. Luego tenemos otro término, que es el egocentrismo sensoriomotor, que implica no comprender que uno mismo es un objeto en un mundo de objetos. Bien, la otra subdivisión es la de reacciones circulares primarias. Entonces, en un principio dijimos que dentro de esta fase hay que recordar este término de reacciones circulares. Entonces, vamos a tener reacciones circulares primarias, secundarias y terciarias. Las primarias se dan entre los 2 a 5 meses. Y acá vamos a ver que empieza a realizar conductas voluntariamente para repetir acciones que le resulten placenteras, tal vez golpear objetos cercanos o succionar su dedo. Son primarias, ¿por qué? Porque están dirigidas sobre su propio cuerpo y motivadas para sus necesidades básicas, ¿no? Como se ve en la imagen. Bien, luego tenemos las reacciones circulares secundarias, que va de 5 a 9 meses. Acá vamos a ver que va a repetir acciones placenteras que involucran no solo su cuerpo, sino también objetos, ya que desarrollan ciertas habilidades como tomar, alcanzar, manipular ciertos objetos. Pero no solo eso, vamos a ver que incluso ya empiezan a imitar la conducta de otras personas. Y ahí, como se puede ver en el video, el niño ya empieza a imitar cómo es de que se ve, pues, ¿no? Con su papá, ¿no? Bien. Después vamos a tener la coordinación. Si bien es cierto, hemos hablado de reacciones circulares secundarias, estas deben estar coordinadas. Esto se da entre los 9 meses a 1 año. Y acá hay 2 cambios cognitivos muy importantes, en donde vamos a ver que los niños pueden realizar conductas intencionalmente con un fin, por la adquisición de suficiente práctica con una diversidad de esquemas que pueden coordinar deliberadamente, y no como tocar su pianito. Así también ya empiezan a comprender la permanencia del objeto, lo cual le permite buscar objetos escondidos voluntariamente. También vamos a ver que acá en esta etapa los niños tienen una mejor anticipación de acontecimientos e imitación de movimientos más complejos. Por ejemplo, como se va a ver en la imagen, en el video, empieza a sonar una melodía y ambos empiezan a bailar, ¿no? Uno le imita al otro y por eso hay una mejor anticipación de acontecimientos. Luego tenemos las reacciones circulares terciarias, que se va a dar entre los 12 meses hasta los 18 meses. Acá no solo ya repiten conductas que le llevan a resultados familiares, sino que buscan nuevos resultados introduciendo variaciones. Así también vamos a ver que de alguna forma van a resolver mejor algunos problemas sensorimotores, como por ejemplo colocar una pieza en una abertura de una misma forma. Hay una comprensión también más avanzada de la permanencia del objeto, lo que les permite, ¿qué cosa? Buscar un objeto escondido en más de un lugar. Entonces acá la mamá lo esconde y de pronto ve que después nuevamente lo va a esconder. Bueno, en este caso el objeto que sería la sonaja. Entonces el niño ya no busca en el mismo lugar porque se da cuenta que puede estar en otro lugar, como se puede ver en el video. Ahora también el egocentrismo sensoriomotor desaparece y por ello los niños se distinguen del mundo que los rodea y ven pues de que hay otros objetos aparte. Por último, dentro de esta etapa tenemos las combinaciones mentales, que va a ir del año y medio hasta los 2 años. Y acá pues ya hay una habilidad de elaborar representaciones mentales, resolviendo problemas a través de medios simbólicos en lugar de una conducta por acierto y error. Así también hay una comprensión de permanencia de objeto más avanzada, lo cual le permite moverse cuando están fuera de su vista y buscarlo en varios lugares hasta encontrarlo. Como ven ahí la niña no solo lo busca donde la mamá le dijo, sino debajo de la mesa. Así también se dice que hay la imitación diferida, en donde hay una habilidad para recordar y copiar modelos que no están presentes en su momento. Y también empieza a desarrollarse el juego simbólico, en donde representan actividades familiares. Como se ve en el video, pues la niña ya empieza a representar cómo es compartir en el comedor con otras personas.
Bien, entonces ya hemos pasado la fase sensitivo-motora y ahora vamos a ir a la fase de pensamiento preoperacional. La fase de pensamiento preoperacional se da entre los 2 y 7 años y vamos a ver acá un término, el egocentrismo preoperacional. Acá pues los pensamientos y comunicaciones de los niños son típicamente egocéntricos, debido a la incapacidad de ver una situación desde el punto de vista ajeno. Así pues, los niños piensan que las otras personas ven, oyen y sienten igual que él. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, cuando juegan a las escondidas, ellos van a jugar escondiendo una parte de su cuerpo, pensando que si no los ven, los demás tampoco pues pueden ver. Y ahí solo se tapan los ojos y piensan que están escondidos, pues, ¿no? Y ahí vemos pues de que el niño asume que las otras personas piensan igual que él. Luego, el juego paralelo también se va a dar. Acá pues el juego paralelo es que los niños juegan en una misma habitación y no entre ellos, como se ve en el video. Su conversación es egocéntrica, pues el único propósito es al hablar es externalizar los pensamientos del niño. Todavía no ha adquirido funciones sociales ni reglas del lenguaje. Luego también vamos a tener otro término que ya lo vimos anteriormente que empezó a desarrollarse, que era lo que se llama el juego simbólico. Este pues quiere decir de que el niño juega a ser alguien que no es y empieza a usar objetos que simbolicen cosas de la vida real. Ayuda al niño a construir representaciones más sofisticadas del mundo y en el transcurso de esta etapa vemos que el egocentrismo pues va disminuyendo, pues ya comparte con otros niños y disfruta de la presencia de estos en sus juegos. Luego tenemos el animismo, ¿no? Acá donde hay la creencia de que los objetos inanimados tienen atenciones, sentimientos humanos, pero esto con el pasar de los años dentro de esta fase, pues va a ir desapareciendo poco a poco. Así también vemos lo que es la ausencia de conservación. Y esto es interesante porque vamos a ver que a esta etapa los niños pues van a interpretar de que al ver, por ejemplo, dos filas que tienen la misma cantidad de objetos, al niño se le pregunta, a ver, ¿tienen la misma cantidad de objetos? Al principio va a decir sí, pero después, cuando el adulto separa estos objetos, le va a preguntar, ¿dónde hay mayor cantidad de objetos? ¿Acá arriba o acá abajo? Y el niño, ¿qué va a decir? Acá abajo. ¿Por qué? Porque hay una ausencia aún de la conservación del objeto. Bien, seguidamente ya vamos a entrar a lo que es la fase de operaciones concretas. Se dice que es una transición entre pensamiento preparacional y pensamiento de operaciones formales. Acá pues ya marca el comienzo del pensamiento lógico u operacional. Acá pues el niño ahora es lo suficientemente madura para usarlo, pero se limita solo a aplicarlo a objetos físicos. Por eso se dice que es concreto. También vamos a ver que hay una mejora en su desarrollo social, implica una disminución del egocentrismo del niño y alcanza pues un mayor dominio de comunicación con sus pares. Así también hay el desarrollo de habilidades cognitivas como cuáles, como la conservación y reversibilidad. Acá, por ejemplo, a diferencia del anterior niño que ¿no? decía que hay más cantidad de objetos mientras más separados estén uno de cada otro, en este caso, este niño ya de 10 años reconoce que a pesar de que la forma de los objetos cambien, sigue conservando otras características que permiten reconocerlo. Y acá pues le preguntan, ¿cuáles tiene mayor cantidad? ¿Cuál es diferente? Y dice, pues no, los dos son iguales a pesar de que se separen uno del otro. También la habilidad cognitiva de clasificación jerárquica, que hay una habilidad acá ya para identificar propiedades de categorías y relacionarlas entre sí. Entonces se le pide acá al niño que empiece a ordenar según lo que él vea conveniente las imágenes. Y vemos que crea una categoría debido a que tienen las imágenes tienen algún parecido entre sí, ¿no? Como que acá hay animales, allá hay edificios y en el otro hay personas. Luego también vamos a tener la habilidad cognitiva de seriación, que es la capacidad de ordenar los objetos en progresión lógica. Entonces, acá se le da pues unos números escritos en inglés y se dice, ordénalos. Y vemos que puede ya ordenarlos de manera pues de que va a ir de menor a mayor. Y así pues tiene una progresión lógica, como se dijo. Y también las operaciones espaciales. Las operaciones espaciales permiten pues tener una idea más clara de qué tan lejos está un lugar del otro y le resulta más sencillo recordar una ruta. Entonces hay una idea más clara de la distancia. Bien.
Ahora sí, entramos a la fase de operaciones formales, que va a ir aproximadamente entre los 11 y 12 años hacia el final de la adolescencia. Acá vamos a ver que el adolescente pues comienza a desarrollar una visión más abstracta del mundo y a usar la lógica formal. Así también hay desarrollo de otras habilidades cognitivas como el razonamiento hipotético deductivo, en donde adquieren la capacidad de que a partir de casos particulares llegan a deducir conclusiones generales. Así también pues resuelven problemas más abstractos. Acá vamos a ver que al adolescente se le pregunta, ¿no? Se le hace una prueba, y este adolescente es de 16 años, en donde se le pide que haga pues una construcción gramatical para denotar quién posee a otro, ¿no? Pero a partir del idioma inglés. Y se ve que ella pues obtiene un adecuado puntaje y pues casi todo lo acertó. Luego también tenemos el pensamiento proposicional, donde evalúan la lógica y afirmaciones verbales sin hacer referencia al mundo real y utilizan metáforas, las entienden y entienden también expresiones abstractas. Entonces, vamos a ver que en el video se le pregunta pues al adolescente sobre metáforas y también va a tener muy claro pues el significado de estas y por ello pues va a obtener un alto puntaje. Así también, más adelante se le va a preguntar, ¿no? Si es que, qué es lo que ha hecho hoy o qué es lo que haría si es que tuviese más dinero? Y vamos a evidenciar en su lenguaje que hay una correcta elección de los tiempos verbales y selección de inflexiones verbales de manera adecuada. Entonces, ella dice, ayer me levanté a las 6 a.m. por la mañana y desayuné. Luego también relata que desde las 7 hasta las más o menos 11 de la mañana estudió historia. Luego también se fue a Club Regatas para sus clases de karate, ¿no? Entonces, cuando se le habla sobre qué pasaría si ganases la lotería, dicen, ya me compraría un auto Mercedes, también un auto Mercedes para mi papá, y también va a hacer lo siguiente, viajar a Alemania. Entonces vemos que elige de manera correcta algunos tiempos verbales, ¿no? Y entonces es por ello que ya hay un pensamiento proposicional. Luego tenemos el egocentrismo operacional formal, en donde solo reconoce lo que a ellos les preocupa. Entonces, mientras los adolescentes piensan sobre qué es lo que los demás están pensando de mí, aparecen dos imágenes distorsionadas. Uno es la audiencia imaginaria, en donde dice pues de que de alguna manera el tiene una conciencia exagerada de que refleja su convencimiento de que despiertan en los demás un interés igual al que ellos sienten por sí mismos. Entonces, esto puede dar lugar a comportamientos que llamen la atención, es decir, de alguna manera constituyen un intento de ser notado, de ser visible, de ser el centro de atención. Luego va a aparecer lo que se llama la fábula personal, en donde el adolescente se cree único e invulnerable. Por lo tanto, la impresión de ser único les lleva a pensar que nadie puede entender sus sentimientos. Entonces, Jean Piaget pues nos dio a entender cómo es el desarrollo cognitivo, pero cómo nosotros podríamos aplicarlo. Entonces, tal vez en nuestro ámbito de práctica clínica podríamos ver que dependiendo de la fase en la que esté el niño, pues podríamos tomar algunas medidas. Por ejemplo, si tenemos un niño hospitalizado en la fase sensitivo-motora y sabemos que todavía no ha desarrollado la permanencia del objeto, puede generarle ansiedad de separación si es que no ve a su mamá, porque si es que no ve el objeto, pues para él no existe. Por lo tanto, acá, ¿cuál es la solución? Que la madre se quede en hospitalización con el niño. En un niño en fase preoperacional, en donde todavía no manejan abstracciones, conceptos, entonces es mejor introducirnos con ellos mediante juegos de roles. Así también no comprenden aún esa relación de causa-efecto. Por lo tanto, muchas veces van a entender que la enfermedad física es un castigo. Y como vimos también en esta etapa, no hay una dominación de lo que es la conservación, de la reversibilidad. Entonces, todavía no se logra entender eso de que un hueso roto se pueda curar o que tal vez la sangre perdida se pueda reemplazar. En la parte ya de operaciones formales, pues vimos ya a los adolescentes, ¿no? Entonces, en los adolescentes su pensamiento puede ser demasiado abstracto, pero esto sí puede ser normal.
Sin embargo, pues la confusión del adolescente no debe confundirnos a nosotros con un precursor de un proceso psicótico. Y también pues lo podemos aplicar en la etapa ya adulta, porque los adultos en situaciones de estrés podrían regresionar de manera cognitiva y emocional a fases como que preoperacionales, donde hay egocentrismo, animismo, etc. Bien. Seguidamente vamos a hablar de la teoría del procesamiento de la información. Algo pequeño, pero de alguna manera concreto como para entender qué es esto. La teoría del procesamiento de la información no es una teoría única, sino que es el marco que sustenta una gama de teorías e investigaciones. Es el conjunto de trabajos desarrollados desde lo que es la psicología y las ciencias cognitivas que se enfocan a qué? A investigar cómo las personas adquieren, almacenan, organizan y usan la información. Y acá, pues, la memoria va a jugar un rol especialmente destacado. Se ve que de alguna forma el cerebro humano va a funcionar como una computadora y vamos a ver lo siguiente. Vamos a hablar sobre 3 características de esta teoría de procesamiento de información. La primera es que el cerebro, como les dije, funciona como un ordenador, como una computadora. Entonces se plantea que el cerebro humano funciona de manera similar a una máquina de procesamiento de información, es decir, una computadora. Procesa la información entrante, que sería el input, organiza, almacena y usa esta información ¿para qué? Para generar respuestas y comportamientos. Nuestro cerebro va a recibir información a través de ¿qué? De los sentidos, lo cual pues esta información va a ser procesada y codificada en unidades conocidas como bits, que se almacenan en la memoria a corto plazo, luego se transfieren a memorias a largo plazo, ¿para qué? Para su correcto almacenamiento. Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Vemos que estamos en una biblioteca y necesitamos un libro, ¿no? Un libro en específico en medio de miles y miles de libros que están en muchos estantes. Y entonces lo primero que va a ver qué cosa es de que nosotros utilicemos nuestros sentidos. En este caso, pues vamos a utilizar nuestros ojitos para que sea usado como un escáner. Un escáner que escanea los títulos de los libros en los estantes. Y después, pues de ello, vamos a ver que el cerebro va a procesar la información como si tuviese un procesador que analiza y organiza los datos en nuestro cerebro, pues, y identifica palabras claves para ayudarnos a encontrar el libro. Luego, la memoria a largo plazo sería pues como el disco duro de una computadora que va a almacenar estos conocimientos. Y en este caso, pues accedemos a nuestra memoria para recordar la información relevante del libro. Del libro, pues obviamente que estoy buscando. Una vez que ya tenemos esta información, nuestro cerebro pues nos va a guiar para encontrar el libro que estamos buscando en medio de estos estantes. Y es como si hubiese un motor de búsqueda, ¿no? Interno en Google, que nos indica en qué sección y estante está el libro. Cuando encontramos el libro, pues es como si hubiésemos completado la búsqueda exitosa en la computadora. Entonces, es ahí que nos dicen, nuestro cerebro funciona como una computadora. Bien. Así también, como dijimos, la memoria es algo fundamental en esto de las teorías de procesamiento de información y nos habla que existen 3 tipos de memoria. La sensorial, la que es memoria a corto plazo, y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial, pues, es el primer nivel de procesamiento de información, en donde tenemos la capacidad de retener de manera breve la información captada por nuestros sentidos. Puede ser, pues, una memoria icónica visual o una memoria ecoica auditiva. Y va a permitir identificar la información mediante nuestros sentidos. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que también es llamada memoria de trabajo, que es la capacidad de retener y manipular activamente la información durante un periodo limitado. Y esta pues es responsable de mantener la información relevante en la mente para llevar a cabo tareas cognitivas y decisiones inmediatas. Después ya vamos a ver lo que es la memoria a largo plazo. Es una etapa de almacenamiento de la información de manera más permanente. La información considerada importante o que ha sido procesada de manera adecuada en la memoria a corto plazo va a transferirse a la memoria a largo plazo. Y esta memoria tiene la capacidad de retener la información durante largos periodos de tiempo, a diferencia de la anterior, que puede durar pues días, semanas, hasta toda la vida. Por eso acá vemos, ¿no?, de que la memoria se va a una memoria a largo plazo y que puede durar mucho tiempo. Por último, vamos a ver una tercera característica de estas teorías de procesamiento de la información. Se dice que la mente humana procesa información en 4 etapas. Entonces, la primera etapa es la etapa de adquisición de información. Comprender, pues, conceptos claves y tomar notas organizadas. Luego, la etapa de retención y almacenamiento.
en donde practicamos lo aprendido para reforzar la comprensión de procedimientos y retenerlos a largo plazo. Luego, la etapa de recuperación e información almacenada, en donde recuperamos los conceptos y habilidades aprendidos para resolver algún problema. Y luego la etapa de retroalimentación y autorregulación, donde reflexionamos sobre qué, sobre nuestro desempeño, vemos en dónde hemos tenido dificultades y buscamos oportunidades de mejora en el futuro. Es así que, por ejemplo, frente a un examen, ¿no? Nosotros estamos frente a un examen de matemática y empezamos a practicar algunos ejercicios para nuestro examen. Entonces, al practicar empezamos a retener y almacenar lo que estamos aprendiendo. ¿Para qué? Para que después en un examen lo recuperemos. Recuperamos esta información almacenada y pues podemos resolver pues esos nuevos problemas que nos ponen en la prueba. Cuando ya nos dan nuestra nota, empezamos a reflexionar sobre nuestro desempeño y decimos, miren, no sé, tal vez sumar bien, ¿no? Y buscamos unas nuevas oportunidades de mejora en el futuro. Más adelante practicaremos más. Entonces, la teoría del procesamiento de la información quiere decir que nosotros adquirimos, almacenamos, organizamos y usamos nuestra información para crear nuevas formas de solucionar problemas. Y finalmente, pues reflexionamos sobre el proceso. ¿Para qué? Para mejorar. Seguidamente vamos a exponer sobre las otras teorías y es por eso que doy pase al doctor Marco Macario. Buenos días con todos. Continuando con las teorías del desarrollo, en este caso comentaré, ¿no?, sobre las teorías contextuales. Ciertamente la teoría de Vygotsky también tiene, bueno, un componente cognitivo importante, pero también es un poco más amplio, involucra también el contexto, ¿no?, como vamos a ver ahora. Ya, entonces hablaremos de la teoría sociocultural de Vygotsky o la teoría del desarrollo sociohistórico, ¿no? ¿Quién fue Lev Vygotsky? Un psicólogo ruso que vivió entre 1896 y 1934. Conocía los escritos tempranos de Hessel, Werner y Piaget. Ya estaba vigente Piaget, al menos sus primeros estudios, investigaciones, escritos, y reconocía la importancia del desarrollo intrínseco cognitivo, ¿no? Pero al mismo tiempo era un marxista que creía que solo se podía entender al ser humano en el contexto de su ambiente histórico-social, ¿no? O sea, no solamente, sino había que tener en cuenta contexto, valga la redundancia, sociohistórico, ¿no?, cultural. Tener en cuenta la época en la que él vivió, que ahorita vamos a ver, y planteó una teoría que permitió la interacción entre dos líneas de desarrollo, ¿no? La línea natural o interna o interior y la línea sociohistórica o cultural, ¿no? La línea natural, la línea cultural, ¿no? Entonces, en cuanto al contexto, importante mencionar que justo él vive, bueno, ya sus años de juventud o de trabajo en la época de la Revolución Rusa, que fue en 1917, donde sabemos que fue derrocado el gobierno, el régimen zarista, que era pues un emperador, un rey, y asume el gobierno de los bolcheviques, un gobierno de índole socialista, ¿no? En ese contexto lideró un grupo de jóvenes marxistas en la misión de crear una psicología que ayudaría a crear una nueva sociedad socialista, con los ideales culturales de esa época, ¿no? No obstante, lamentablemente, falleció de forma prematura a los 38 años debido a la tuberculosis.
pero los 12 años que él estuvo, él inició como un maestro rural, en verdad, ¿no? Había estudiado Derecho, tenía conocimientos en diversas ciencias humanas, pero la calidad de sus disertaciones cuando él iba a Moscú, por ejemplo, le permitió que él tenga ya, lo lleven a un instituto psicológico y pueda desarrollar más o menos su carrera, que fueron más o menos 12 años de actividad intensa. Obviamente el trabajo de campo no lo podía hacer, tenía algunos colaboradores como Luria, pero fueron 2 años de actividad intensa. Mencionan, ¿no?, que lamentablemente por esta muerte prematura no pudo desarrollar más su teoría, pero varios de los preceptos que él postuló están bastante en boga, ¿no? Porque no podemos olvidar el contexto, ciertamente, ¿no? Quizás como una introducción teniendo un poco las bases del marxismo, las partes que él toma para elaborar su teoría. Por un lado, Marx, que es el que está a la izquierda, como conocemos, enfatizó la capacidad humana para el uso de las herramientas, ¿no? Y de la producción, ¿no? Por medio de la invención y el uso de herramientas, los humanos dominaron su entorno, y es un error describir la naturaleza humana solo de forma abstracta, ¿no? Sino que hay que tener en cuenta el contexto histórico y social. Y Engels, colaborador de Marx, colega de Marx, tiene varios libros juntos, una vez que los humanos hicieron herramientas, la mente se expandió, ¿no? O sea, la herramienta y la creación de la herramienta permite que la mente o la humanidad se expanda, ¿no? Su conocimiento. Llevaron a nuevas formas de cooperación y ayudaron al desarrollo del lenguaje, ¿no? Con el poder de las herramientas y la tecnología transformaron el ambiente de acuerdo a sus planes y designios. Obviamente en este contexto de ahí llegan pues a lo que es bueno, la lucha de clases, la producción y etc. Pero toma este concepto de la herramienta para hablar ya Vygotsky de las herramientas psicológicas, ¿no? Los seres humanos han creado herramientas mentales o psicológicas para dominar su propia conducta y pensamientos. A esto le llamaba signos, ¿no? A estas herramientas mentales o psicológicas. Y el más importante sistema de signos ciertamente era el lenguaje, ¿no? El discurso, el lenguaje, ¿no? Que fue desarrollado por la humanidad como una primera herramienta para poder comunicarse, ¿no? La adquisición del lenguaje es muy importante para el infante, le permite participar en la vida social de su grupo y también facilitar su pensamiento individual, ¿no? Otros sistemas de signos importantes son la escritura, los sistemas numéricos o alfanuméricos, y todos estos son signos o sistemas de herramientas psicológicas que menciona Vygotsky, ¿no? Que son desarrollados por el ser humano. Por ejemplo, menciona, ¿no?, que es con el lenguaje que ya le permite al ser humano abstraerse, hablar de objetos que están fuera de su campo visual, ¿no? Al poder referirlos, pueden, usando el lenguaje, pueden abstraerse un poco mejor, planear mejor, les sirve para la planificación y planeación, ¿no? Los sistemas culturales de signos tienen un impacto mayor en el desarrollo cognitivo, y esto es al inicio, ¿no? Esto es la línea natural que él menciona, que más o menos es el desarrollo hasta los 2 años. Ahí coincide ciertamente con Piaget, pero ya a partir de los 2 años menciona que el desarrollo mental está influenciado por la línea cultural o histórico-social del contexto en el que está viviendo la persona, ¿no? Y ese sistema de signos que la cultura provee, ¿no? Hay varias, al ser también tener un trasfondo cognitivo, hay varias partes que se entrelazan con Piaget en realidad, ¿no? Como vamos a ver. Eh, los altos niveles del pensamiento ya son el razonamiento abstracto, el razonamiento lógico, ¿no? Que requiere instrucciones y conocimientos en escritura, matemáticas, conocer signos abstractos, y esto es propio de sociedades tecnológicamente avanzadas y que se han desarrollado más, ¿no? Por eso va a mencionar más adelante la importancia de la instrucción, los colegios, la educación, ¿no? Porque es mediante estas instituciones que se puede lograr un mayor nivel de pensamiento y de razonamiento, ¿no? Vygotsky también resaltó el rol de las fuerzas intrínsecas para comprender el desarrollo cognitivo y el desarrollo de la cultura, ¿no? Estas dos fuerzas intrínsecas, como se mencionó, bueno, son la fuerza intrínseca o interna y la fuerza cultural. Si bien se entiende que están opuestas, ¿no? Esta línea interna, esta línea cultural externa, al ser él un practicante de la teoría hegeliana dialéctica, en verdad estas dos fuerzas interactuaban, si bien se oponían, y producían nuevas transformaciones y una combinación de ambas, ¿no? Esa era parte de la teoría dialéctica.
¿no? La oposición de fuerzas, pero que sirve para transformar y construir. Y en cuanto al lenguaje, es la herramienta psicológica más importante, permite que el pensamiento humano pueda extenderse más allá del campo perceptual inmediato. Por ejemplo, ponen el ejemplo ahí pone el ejemplo de un chimpancé, de un mono que, por ejemplo, tiene en su campo perceptual quizás una banana, ¿no? Probablemente va a estar más enfocado en la banana, en cómo llegar a la banana, porque el mono está, digamos, en su jaula en el zoológico y hay unos barrotes delante de él, y más va a estar preocupado en mantener el foco en la banana y no va a poder como proyectarse a de qué forma llegar a esa fruta, ¿no? A menos que quizás en su campo visual tenga algo que él pueda coger, ¿no? Que pueda coger un palito y jalar o un objeto, ¿no? En cambio, con el lenguaje, por ejemplo, ya ponen el ejemplo de una familia que está en el campo, está llegando, en este caso mencionan un alce, un ciervo, que va a comerse sus frutas, sus vegetales, ¿no? Al tener un lenguaje y poder comunicarse entre ellos, pueden planear, construir algo para evitar que ese animal pueda comerse sus embrios, ¿no? En este caso, piensan en una cerca y así ya pueden evitar ese problema y mediante el lenguaje pueden pensar en cosas que están fuera del campo perceptual, ¿no? También menciona el desarrollo del discurso interno, ya lo vamos a ver en un ratito. Esto es muy importante, lo del discurso interno, que se contrapone a otro concepto que aquí vamos a ver. Y para el lenguaje menciona 3 pasos, ¿no? El paso 1, más o menos hasta los 2 años, toma atención de objetos que no miraba inicialmente progresiva, poco a poco, obviamente, ¿no? Primero va a estar como dice el mismo Piaget, ¿no? Los objetos a su alrededor, pero con el pasar de los meses hasta los 2 años empieza a tomar atención de objetos un poquito más fuera del campo visual o que no estaban necesariamente en su foco de atención, ¿no? Más o menos lo que dice Piaget, ¿no? De ahí el paso 2, el discurso egocéntrico, entre 3 a 6 años. Acá este discurso egocéntrico es un diálogo externo, o sea que se puede visualizar en el infante y que un diálogo que el niño, que el infante tiene con ellos mismos, a solas, no puede hacerlo en voz alta, eh, aparentemente no tienen una finalidad, un sentido muy claro, pero en las observaciones de Vygotsky vio que parte de este discurso egocéntrico, de este diálogo externo que hacen los niños de esa edad, son como instrucciones que ellos mismos se van dando para hacer algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, está jugando, encuentra un juguete que tiene que colocar y él mismo se va diciendo, ¿dónde va a estar ese juguete? Ir acá, o sea, se va dando instrucciones, ¿no? En este caso verbalizadas, incluso está gritando, pero Vygotsky le encontró un sentido a este discurso que hacía el infante, ¿no? Y el paso 3, ya más de 8 años, más de 7 a 8 años, los infantes empiezan a expresar ya este diálogo, pero hacia el interior y en el silencio. Y lo que plantea Vygotsky es que este discurso egocéntrico se transforma en el discurso interno que en verdad tenemos todos cuando a veces nos damos instrucciones o mentalmente vamos cómo tenemos que actuar, ¿no? Este discurso egocéntrico externo se transforma en el discurso interno, en el monólogo interior, digamos, que puede tener la persona, ¿no? La habilidad de hablarnos a nosotros mismos y contribuye al poder de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, en cuanto al discurso egocéntrico, sí hay diferencias con lo que plantea Piaget, ¿no? Este discurso externo que tienen los infantes. Para Vygotsky tenía una finalidad positiva, o sea, tenía un objetivo y ayudar al infante a resolver problemas, ¿no? Porque él mismo se iba dando instrucciones cuando jugaba o cuando hacía algo, ¿no? Para Piaget es solo una muestra del egocentrismo y no tiene en realidad mucha finalidad. Simplemente como que el niño quisiera hablar o con alguien, pero no lo toma muy en cuenta. Simplemente está hablando, y no toma muy en cuenta si la persona que está a su alrededor le responde o no, ¿no? Eh, Vygotsky plantea, ¿no? Este discurso se traslada luego al mundo interno y se transforma en el discurso interno, ¿no? Y Piaget menciona que desaparece con el desarrollo, ¿no? Y Vygotsky menciona que es importante este discurso egocéntrico porque ayuda a conseguir el autocontrol emocional, ¿no? O sea, se puede dar incluso como instrucciones, ¿no? Para regular, para responder a ciertas situaciones. Y bueno, lo mismo del discurso interno, ¿no? Que los adultos ya han desarrollado esta capacidad
para darse ellos mismos instrucciones ya con este diálogo interno. En cuanto al juego, menciona que no es completamente libre, sino tiene algunas reglas a ser seguidas y las van aprendiendo el infante a lo largo del tiempo. Menciona el riesgo, el rol fundamental de los colegios, ¿no? Que estimulan y retan el pensamiento del infante. Entiendo que Piaget era un poco más bien crítico del rol que tenían los colegios, o al menos el sistema educacional en esa época. Y los conceptos científicos y abstractos son muy importantes y obviamente son enseñados en colegios, ¿no? Estos conceptos científicos los contrapone contra los conceptos espontáneos que parten de la misma persona, ¿no? El concepto espontáneo, como su nombre lo dice, salen de la misma persona y el concepto científico es aprendido, ¿no? Hay un aprendizaje, esta abstracción, ¿no? Y se aprende en centros de instrucción, ¿no? Menciona también la zona del desarrollo proximal, que es otro concepto importante, que es la distancia de lo que el infante puede rendir más allá de su nivel actual. Es como su proyección que tiene. Era muy crítico también Vygotsky de algunas pruebas psicométricas y en este caso, si bien aplicaba las pruebas psicométricas, luego aplicaba estas mismas evaluaciones en la presencia de un guía, de un adulto, que le permitía resolver mejor esa respuesta. Y esa diferencia en los resultados es lo que llama la zona de desarrollo proximal, que es el desarrollo potencial que puede tener en este caso el niño, la persona, ¿no? En este contexto mencionando, los adultos o compañeros más avanzados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje del niño para que éste pueda dominarlo e internalizarlo, ¿no? Y eso es en cuanto a Vygotsky. Como mencionaron, no pudo desarrollar más algunas partes de sus teorías, ¿no? Pero sí han sido importantes estos aportes que él hizo. Ahora, mencionamos también a la teoría bioecológica de Bronfenbrenner, también es una teoría, Bronfenbrenner, también es una teoría contextual. Él es un psicólogo estadounidense que vivió entre 1917 y 2005, y lo importante es que señala 5 niveles de influencia ambiental, ¿no? Que van del más íntimo al más amplio, ¿no? Microsistema, mesosistema, exosistema, macrosistema y cronosistema. Ahorita los voy a describir, al final un cuadro como para graficar, ¿no? ¿Qué son estos 5 sistemas, ¿no? Eh, es importante para entender la complejidad de las influencias en el desarrollo, el contexto histórico-social que mencionaba Vygotsky también lo entiende de esta manera, y tenemos que considerar el contexto de la influencia del contexto en la persona. En este caso ya son cinco ecosistemas, por así decirlo, ¿no? Por un lado, el microsistema es el entorno cotidiano, ¿no? Escuela, trabajo, el vecindario, las relaciones con el cónyuge, hijos, padres, amigos, el trabajo, ¿no? Mesosistema es ya cuando hay cierta interacción entre estos microsistemas, conexiones entre el hogar y la escuela, reuniones de padres y maestros, ¿no? O conexión entre la familia y el grupo de pares, ¿no? Por ejemplo, salen las familias del colegio a pasear, o hay una reunión con las familias de un trabajo, ¿no? Es esos sistemas, estas conexiones entre grupos pequeños, ¿no? El exosistema son los vínculos de cada microsistema con sistemas o instituciones externas, ¿no? Que afectan de manera indirecta a una persona, ¿no? El sistema de transporte, los programas de televisión, todos instituciones externas, pero que ciertamente van a tener una relación y van a influir en cada familia, ¿no? El macrosistema ya está formado por los esquemas culturales generales, más amplio a nivel macro, como dice su nombre, las ideologías dominantes, los sistemas económicos y políticos, y que ciertamente pueden tener efecto en la vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, acá mencionan, no es distinto la vida en una sociedad quizás capitalista o distinto la vida en una sociedad de índole más socialista, ¿no? Y el cronosistema ya tiene que ver con la dimensión temporal, ¿no? El cambio, la constancia de una persona y el ambiente, ¿no? Hay cambios en la estructura familiar, cambios culturales grandes en el tiempo, quizás las generaciones que se mencionan, ¿no? Ciclos económicos, las guerras mundiales, ¿no? Y los periodos quizás de recesión o relativa prosperidad, ¿no? Cada década, cada generación tiene sus propias características, ¿no? Y aquí introduce también esta fase temporal, ¿no? Entonces, bueno, los microsistemas, ¿no? Son los grupos más pequeños y sí, no. Ah, ya. Entonces,
Ya. Entonces el microsistema, ¿no? Ahí tiene que ver en la familia, ¿no? El desarrollo del niño, la edad, eso, salud, capacidades, temperamento, en el entorno familiar, o quizás en otros grupos pequeños como pueden ir siendo el colegio, cuando ya crece la universidad, el trabajo, ¿no? O entornos que ya el mesosistema, la interacción entre estos entornos, ¿no? El hogar, la escuela, vecindario, grupo de amigos, comunidades religiosas locales, cada uno es un microsistema que van interactuando en el mesosistema, ¿no? El exosistema ya a nivel institucional, ¿no? Que como se mencionó también ya tienen interacción con cada microsistema. Los amigos de los padres, lugar de trabajo de los padres, sistema educativo, las dependencias gubernamentales, los trámites administrativos, el sistema de tránsito, los centros comerciales, los medios de comunicación, la TV, el internet, el periódico, las jerarquías eclesiásticas y todo esto forma un macro que es el sistema económico y político, las ideologías dominantes, el tempo de la sociedad en ese momento, y el cronosistema habla ya de la dimensión temporal, ¿no? Que a lo largo del tiempo, como sabemos, hay cambios en las perspectivas culturales, los ideales, ¿no? Cada generación tiene sus propias características. Y esto este es el sistema bioecológico de von Brenner, bastante en boga también porque ya tiene menciona ya todas las influencias, todo el contexto alrededor, ¿no? Y según von Brenner, una persona no es solo resultado de desarrollo, sino que también lo forma, ¿no? Interactúa. Eh, Acá mencionan las características, ¿no? Que pueden tener en el desarrollo, características biológicas, psicológicas, habilidades, temperamento, ¿no? Este enfoque bioecológico ayuda a ver la diversidad de empresas y el desarrollo. La perspectiva contextual nos recuerda que estos hallazgos del empresario de las personas en una cultura, un grupo de culturas, no siempre se aplican de la misma manera a personas de otras sociedades o grupos. O sea, depende bastante del contexto. Mencionan, ¿no? Quizás una familia o un microsistema de raza blanca va a tener influencias distintas o contextos distintos a una familia de otra raza afroamericana o en otro contexto, en otro lugar. Y básicamente eso es en cuanto a las teorías contextuales, ¿no? Y el